Mucho gusto en estar aquí con todos ustedes y es muy emocionante pensar en el reto que tienen enfrente como maestros normalistas que tendrán a alumnos normalistas que irán a las primarias y al preescolar y a enseñar todo lo que ustedes puedan transmitirles. Y por eso mi primera percepción, mi primera opinión, y eso lo hemos dicho con los maestros del área de prácticas sociales del lenguaje, que para simplificar llamaremos español, que es muy importante que todo lo que se escriba y sobre todo que se escriba, sea muy claro, porque no es una persona, no son ustedes, son sus alumnos y luego los niños y la comunidad. Y si no se logra esta multiplicación a través de conceptos muy claros, pues no se va a lograr, menos se va a lograr si los conceptos son complejos. Así que la primera invitación fue esa: seamos muy claros, usemos lenguaje sencillo, claro, lengua escrita, no lengua hablada, pero bien se puede ser sencillo. Desde los años 70 escribíamos en los programas de los libros de texto gratuitos que no sabíamos por qué los mexicanos cada vez que escriben parece que se tiene que poner el frac o el vestido de noche. Pues hay que quitarse el frac, imaginar que estamos entre semana y no en domingo, y usar palabras normales, no palabras de domingo. Esa es la primera idea que pues hemos querido transmitir al grupo con el cual hemos trabajado. Y la segunda es un concepto que conoce bien Marcela Santillán, que lo he comentado hace tiempo, que vemos el lenguaje en tres dimensiones: lenguaje como instrumento, o sea, lengua hablada, lengua escrita, hablar, escuchar, y leer y escribir. Y luego lenguaje como recreación, que es literatura, digamos. Y por último, lenguaje como reflexión, que es lingüística. La lingüística es una disciplina que en este caso está en apoyo de las otras dos áreas. Y el área que tiene un mayor porcentaje en nuestro enfoque es el área de lengua como instrumento, o sea, lengua hablada y lengua escrita. A continuación viene lengua literaria, en fin, literatura, y por último, lingüística como una interpretante de los otros dos componentes. Pero también tenemos que recordar que el español, esta materia, esta área, no solamente se dedica a leer literatura, sino también biología o sociología o historia. O sea, los alumnos tienen que ser capaces de comprender algo más sencillo que los textos literarios, afortunadamente, porque en los textos literarios hay metáforas. Y recuerdo, si me permiten la anécdota, que una vez llevamos a unos niños de primaria al Palacio de los Deportes y los papás les dijimos que íbamos a ir a ver una exposición de caballos pura sangre, y llegamos y los niños dicen: nos engañaron, dice, tienen pelos, patas, todo, no son caballos pura sangre. Y esa es una metáfora, y eso es literatura. Bueno, entonces después de esta mínima introducción, dejo a Rodrigo para que explique cómo se han hecho esos programas y de qué incluyen. Buenos días. Bueno, la idea de trabajar sobre cada uno de los espacios curriculares que tienen que ver directamente con la disciplina de español partieron primero del trabajo colectivo que se ha ido desarrollando respecto al marco teórico y respecto también a las descripciones y propósitos de cada uno de los espacios curriculares. Estos, como ustedes lo saben, se han venido desarrollando poco a poco con el trabajo de muchos compañeros, y cuando llegan a nosotros estas descripciones y estos propósitos, se desprende la necesidad
de desarrollarlos y a partir de ahí establecer ya en sentido práctico el primer espacio curricular, que es el de prácticas sociales del lenguaje, que corresponde al primer semestre de la carrera en primaria. Para realizar esto, nosotros utilizamos el marco teórico que, como ustedes saben, está basado sobre todo en el desarrollo de las competencias, y precisamente por eso empezamos por el desarrollo de las descripciones y los propósitos. Junto con los compañeros, a partir del debate, desarrollamos tanto las competencias profesionales, es decir, las que pertenecían a la parte de español. A partir de las profesionales establecimos cuáles eran las en español necesarias, y a partir de eso utilizamos también estas capacidades o habilidades que se busca generar en los estudiantes para hacer las 3 unidades de aprendizaje necesarias para el curso, para el espacio curricular. Y este curso, en particular el de prácticas sociales del lenguaje, nos permite, sobre todo tomando en cuenta el marco teórico que tiene que ver directamente con las competencias, el hecho de establecer uno de las bases de esta idea de enseñanza, que es el hecho de que, como ustedes saben, las competencias no se crean, sino que se desarrollan. Para esto es necesario entonces que nosotros en el primer curso, o a partir de la primera unidad de aprendizaje, una de los focos fundamentales que se discutió con los compañeros fue el hecho de que se realizara una especie de diagnóstico para saber exactamente dónde se encuentra el estudiante, a partir, por supuesto, de la disciplina en específico, que en este caso eran las prácticas sociales del lenguaje. Después de reconocer un diagnóstico que tiene que ver directamente con elementos, si quieren ustedes, de una enseñanza de corte presencial, en fin, pero en la búsqueda de establecer la base y que el profesor pueda reconocer en los estudiantes cuáles son las habilidades y los elementos necesarios para empezar a desarrollar a partir de ellos, porque muchas veces, ustedes lo saben, una de las discusiones que se tenía con los compañeros era el hecho de que los alumnos de pronto llegaban a semestres mucho más avanzados, se les pedía algún trabajo y los trabajos no tenían la calidad necesaria, precisamente porque desde los primeros espacios curriculares no se desarrollaba las competencias necesarias para que pudieran expresarse con claridad, tanto de manera oral como escrita. Entonces nosotros pensamos en una primera unidad de aprendizaje que contara con esta característica, es decir, que contara con el diagnóstico, tanto como cubrir los contenidos necesarios que tenían que ver directamente con cuestiones teóricas de las prácticas sociales del lenguaje. La segunda unidad de aprendizaje con la que trabajamos para este curso en específico tenía que ver con la revisión de los planes y programas de estudio del español, para que el estudiante se familiarice tanto con los programas y planes anteriores como los vigentes y pueda utilizarlos ya a partir de los conocimientos que adquiere y que reconoce como propios, las habilidades propias que tiene desde la primera unidad. Entonces, en ese sentido, puede tomar estas primeras competencias y desarrollarlas a partir ya de un objeto de estudio específico que por supuesto tiene que ver directamente con su labor, que son los planes y programas del español en este caso. Y posteriormente, en la tercera unidad de aprendizaje, empezamos a desarrollar las primeras estrategias didácticas para su empleo por supuesto, en su labor posterior. Aquí, nosotros, de hecho, en las 3 unidades de trabajo, pensamos en algo que se marca mucho debido a la cuestión teórica de las competencias, que tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos viendo el desarrollo de las competencias, pero no es obligación absoluta de un solo espacio curricular el desarrollar toda una competencia. Se van desarrollando las competencias de manera parcial y, por supuesto, nosotros nos acercamos al hecho de desarrollar las primeras estrategias didácticas, primero para que el estudiante las conozca y después para que tenga sus primeras prácticas con estas estrategias didácticas. Para eso lo que revisamos en general fue el trabajo por proyectos y también empezamos a revisar las actividades permanentes, que son 2 herramientas de mucha utilidad para los alumnos en toda la carrera, ¿no? Junto, por supuesto, con la capacidad y la oportunidad que tendrán de ir desarrollando su labor práctica, ¿no? A partir, por supuesto, de estas horas de práctica que tendrán, que establece la malla curricular.
Entonces, estos son los tres espacios las tres unidades de aprendizaje que se desarrollan en el espacio curricular, que tienen, como ustedes ven, una forma de articulación que va de acuerdo con el marco teórico que tiene que ver con las competencias. Establecemos primero un diagnóstico, después hacemos una revisión de los planes y programas de estudio y a partir de eso empezamos a utilizar las estrategias didácticas necesarias para los alumnos y por supuesto la idea es que empiecen a desarrollarlas, es una introducción a ello, como les decía. La idea, sobre todo a partir de lo que nosotros revisamos de las materias que tienen que ver con la disciplina del español, es que ninguna de ellas está obligada a desarrollar de manera absoluta la competencia, sino que se van desarrollando desde este primer semestre en adelante y además se apoyan también en los otros trazos disciplinarios que por supuesto también tendrán que ver con elementos de estrategias didácticas, con revisión de programas, con la realización por supuesto también de otras estrategias o herramientas didácticas y por supuesto todo esto tomando en cuenta siempre el marco teórico que tiene que ver con el español. De esta manera fue como se desarrolló, de manera colegiada, junto con discusiones constantes con los compañeros y a partir de establecer o reconocer cuáles son las circunstancias de la realidad. De pronto escuchaba yo hace un momento en una de las participaciones de una de las compañeras el hecho de que tenemos que situarnos siempre en la realidad, porque muchas veces vamos hacia lo ideal, es cierto, por supuesto que tenemos que buscar lo ideal, pero también debemos de tener bien plantados los pies sobre la realidad, con qué nos vamos a encontrar, cómo se encuentran tanto los estudiantes como el sistema al cual pertenecemos. Entonces es evidente que tomando todos estos elementos en cuenta nosotros desarrollamos un programa que sea funcional, accesible y que realmente pueda llevarse a cabo en los salones de clase. A ver, yo les cuento rapidito. En tecnología con las escuelas normales tenemos 3 años trabajando, pero no hacia las normales, sino hacia educación básica. Con eso de que no estamos bien vinculados, nosotros les hicimos toda la parte de práctica y de construcción de la norma que hoy tiene para certificación de educación básica, normales. Por eso normales aparece mucho como HDT. En ese capítulo de hacer eso para educación básica, trabajamos con algunos estados. ¿Con qué estados? Con los que quisieron, ¿sí? Porque no había manera de darle formalidad a eso. En realidad era un trabajo abierto hacia la educación básica. Es un grupo muy chistoso porque en realidad yo lo conformo desde que estoy en la pedagógica. De hecho, nuestro compañero de Michoacán viene de allá, aunque entiendo que ahorita no estás en UPN porque se dedica a las partes virtuales. Entonces construyó la Universidad Virtual de Michoacán y hoy es un grupo mixto, cada vez menos UPN, cada vez más normales, porque bueno, yo no tengo nada que ver con la administración del UPN, entonces se va bajando el UPN y se va subiendo normales. Entonces, ¿quiénes están? Está un grupo muy importante de Chiapas, está un grupo muy importante de Chihuahua, un grupo muy importante de Zacatecas, son unos profesores extraordinarios. No menciono Michoacán porque no es normales, ¿de acuerdo? Y me estoy refiriendo solo a normales en ese momento. Entonces dije Chihuahua, Zacatecas, Durango, Chiapas, ¿me quedé ahí? No, Quintana Roo. Entonces son extraordinarios los profesores de Bacalar. 5 estados. De esos, y Nuevo León, 6, ¿sí? De esos 6 estados, 3 estados no solo nos ayudaron a construir la norma, sino que nos pidieron que certificáramos a sus alumnos de 8º semestre en el periodo pasado. Entonces Nuevo León inició el proceso, de hecho abrió nacionalmente el proceso, no se había hecho nacional. Hay Puebla también tiene un grupo importante. Abrió el proceso de certificación de manera importante en Nuevo León, certificó al grueso de sus estudiantes de 8º semestre de todas sus licenciaturas. Después Zacatecas siguió y también certificó 8º semestre, y finalmente Chihuahua, con toda su complejidad porque nos mandaron hasta Krill, también certificó a los alumnos de 8º semestre en una cosa así muy complicada. Cuando nos acercamos vemos problemas de infraestructura fuerte en las escuelas. No hubo una que resistiera que hiciéramos certificación adentro de la escuela. O sea, hay problemas de infraestructura fuerte en las escuelas.
Porque les decía yo a mis colegas de Nuevo León, porque si el diseño me lo hace Telmex, que es el que me vende, pues de padre y señor mío, porque me va a vender una cosa que no tiene que ver con la fortaleza de funcionamiento, sino con lo que él me quiere vender. Entonces les digo, todos tienen universidades autónomas, institutos tecnológicos en su entidad. Lo más fácil es hacer un convenio con la Escuela de Ingeniería y diseñar una buena red para la institución. Suelen poderla acompañar jóvenes de servicio social y dejar una buena infraestructura tecnológica en las escuelas normales. En general, es muy deficitaria nuestra tecnología en las escuelas normales. Esa es una. Dos, yo sí creo en este asunto de cultura, y entonces digo, si pretendemos que una aula de cómputo defina la entrada de la tecnología a la escuela normal, estamos mal. ¿Sí? No sé, Papert se murió hace 3 años, estuvo enfermo como 10, entonces hace como 20, él decía que si el sujeto no se ve rodeado de un ambiente tecnológico, no adquiere una cultura tecnológica. Entonces hay que crear cultura tecnológica en la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Hay que tener una biblioteca que funciona por una base de datos, hay que tener un proceso de ingreso a servicios escolares donde el chico usa la tecnología para inscribirse, para obtener muy rápidamente un certificado, donde se forman redes y hay un correo y un foro de la escuela donde la comunidad se comunica, y le perdemos el miedo a que salgan luego correos fantasmagóricos, porque salen. Cuando uno crea una red dentro de la escuela, pues siempre hay alguna voz de ultratumba y hay unas angelicales que siempre comunican cosas muy bonitas, pero le perdemos el miedo, soltamos el control y dejamos que la tecnología permee la escuela. Si eso no pasa, no vamos a tener cultura tecnológica en nuestras escuelas, los profesores no se van a subir y les vamos a dar un curso de cómputo a los estudiantes, porque el profesor nunca va a demandar el uso de la tecnología. El profesor nunca les va a decir, miren el sitio que creé para ustedes y cómo voy mapeando todos mis materiales en el sitio, entonces cuando yo no esté, súbanse y dejen ahí mensajes y armemos un blog para ver cómo nos va yendo la práctica. Eso no va a pasar. Y si eso no pasa, después no le pidamos al estudiante que él use tecnología cuando salga y se inserte en su práctica escolar. Entonces vamos a discutir el curso, pero la entrada de la tecnología a las escuelas no es cuestión ni de tener un aula de media, ni de crear un curso. Es cuestión de incorporar la tecnología a la cultura de nuestras escuelas. Y como eso cuesta mucho trabajo, porque el grueso de nuestros maestros no están tan tecnologizados, entonces hay que entrar por las áreas técnicas, servicios escolares, biblioteca. Esas se incorporan muy rápido y el sujeto se va viendo presionado para interactuar con cuestiones tecnológicas y se va subiendo porque no le queda de otra. O sea, uno aprendió a manejar la maquinita del banco porque llega un momento en que todo está rodeado de maquinitas y uno le tiene que entrar, pero al principio a la gente le daba miedo. ¿Cómo iba a sacar dinero? ¿Cómo iba a meter dinero? ¿Cómo iba a hacer una transacción electrónica? Le daba pánico. Cuando no le dejó otra el entorno, se subió a hacer las cosas. Bueno, igualito pasa acá, si lo que se quiere es cultura tecnológica. Entonces, esperamos que al grupo que hoy hay, formado por 6 o 7 estados, se incorporen todos y entremos a un asunto de tecnología. El primer curso, las tecnologías en la educación, pretenden darle herramientas al estudiante, ¿sí? Herramientas al estudiante. Después lo incorporamos a su práctica docente, pero cuando va entrando al primer semestre no hay práctica docente a la que incorporar la tecnología. El impacto de la tecnología en la sociedad global, pues lo acabamos de decir, ¿no? Hace un ratito lo mencionaba en el área médica, cómo nos cambió la vida y cómo, digamos, en todas las dimensiones de la vida cotidiana, la entrada de la tecnología no las ha cambiado. Yo diría que uno tendría que reflexionar, y los dinos, ya no sé,
aquí no debe haber muchos dinos, pero nos acordamos mucho lo que era producir un libro. Qué tortura, compañeros, ¿no? Uno rehacía, pegaba, parchaba con Prit y papel y le tapaba cuando lo que se usaban eran máquinas. Entonces, bueno, si uno ve lo que es en términos de obra escrita, la aparición de la tecnología es una revolución. Si uno lo ve en términos de acumulación de la información, es una revolución. Si uno lo ve en el uso del video y la música, es una revolución. Entonces, cuando lo digan, agarren si siquiera 3 ejemplos y muéstrenle a ellos la evolución de la tecnología en alguna de las tantas dimensiones en las que uno las puede mostrar. Yo les digo que cualquiera de los chicos, y me consta porque estaba yo allí en Campeche, en la rural, todas las niñas traían su laptop en la mano, ¿no? El problema no son los jóvenes. Ellos saben hacer muchas cosas con tecnología. Lo que pasa es que los necesitamos no tuiteando ni haciendo Facebook, sino buscando información y sistematizándola y creando foros y blogs para discutir sus materias. Entonces, así como incorporarlos, yo creo que ellos nos dicen a nosotros cómo hacer las cosas. No hay problema, nada más es el giro, en qué área de la vida queremos colocar la tecnología. Complementar y ampliar la variedad de recursos didácticos, pero sobra, ¿no? Uno se mete a la red y le espeluzna que estemos haciendo luego cosas tan malas en este país, sabiendo cosas tan bonitas. Facilitar la interacción entre profesores y alumnos. Eso, si los profesores, si no hay por lo menos un par de profesores en su escuela que crea una página de su curso y remita ahí al estudiante para decirle, fíjate, si por algo no viniste hoy, ahí están todas las clases. Fíjate, ahí están todas las lecturas. Fíjate, tengo otro espacio de los eventos relacionados con los que yo hago. No esperen que el estudiante lo haga. O sea, si no hay al menos uno de sus docentes que utilice el espacio de la red en ese sentido. Incrementar el interés en los temas tratados y como consecuencia mejorar la calidad de su formación. Eso es lo que queremos hacer todos. Va para adelante. Fíjense, para integrar de manera crítica y creativa la tecnología de la información, nada más enséñenles algunos productos para que vean, para que el estudiante pueda ver la diferencia entre lo que pretendemos hacer de competencias y cómo la tecnología puede entrar en sentido inverso, para cuadrar muchísimo la visión y la aproximación didáctica del estudiante. Entonces, que pueda por lo menos contrastar que incorporar tecnología a la escuela no quiere decir entrar modernamente ni desarrollar pensamiento crítico. La tecnología puede ser usada para cualquiera de las posibilidades. ¿Qué es lo que queremos? Y ahí empezamos a tocar más tierra. Aprovechar los discursos disponibles en la red, elaborar materiales, trabajar con presentaciones. Y eso de investigar en internet me choca, pero digamos así le llaman. Yo lo que diría es tener la habilidad para buscar información, sistematizar información y presentarla. Eso, a eso le llaman investigar. Para mí son 3 habilidades. La intención es decir, la visión es la tecnología en la educación como apoyo a estudiantes de educación superior, y esto es lo que estamos caminando ahorita, ¿sí? Es una de las ramas, y la otra es como apoyo a su práctica docente. Sería muy temprano entrar con tecnología para apoyar su práctica docente. Fundamentos básicas asociadas a las herramientas informáticas y herramientas para la organización de la información. Internet para investigar, Internet para buscar información. Es que si no devaloramos mucho el término. Investigar es algo más que buscar información y sistematizarla. Vámonos para adelante. Conceptos básicos de hardware y de software no se lo saben. Entonces, a la hora que tengan que pasar el certificado de básica, porque se van a tener que certificar porque hoy básica lo exige, los conceptos básicos, como unidades de entrada, unidades de salida, los conceptos básicos que se puedan expresar sobre ellos.
Ahí lo tienen, servidor, cliente, intranet, internet, esas cosas. Software de sistemas y software de aplicación, manejo de las funciones básicas de una computadora. Yo creo que esas cosas los chicos sí se mueven con mucha tranquilidad para hacerlas. El otro día estábamos con el doctor Ávila y estaba una ilustre colega presentando un PowerPoint. No pudo, ¿verdad? No pudiste, ¿verdad, Raúl? Al final decirle, si quiere yo le rehago su presentación. ¿Sí? O sea que tenemos una ignorancia de lo que es presentar o utilizarla. Yo, por ejemplo, le decía aquí a Ulises que hicimos gala de mal uso de la tecnología, porque como la materia es tecnología, pues hicimos gala en nuestra presentación del mal uso de tecnología. Entonces, ahí está, digamos, lo que marca básica sobre lo que es la herramienta de presentación. Vámonos para adelante. Para mí las otras, y les vamos a entregar los materiales, les vamos a entregar 3 versiones de cursos. Usen el que quieran. Están armados, sí, y sus colegas que están en las entidades que han participado con nosotros pueden armar 30,000 cursos más, porque todos ellos están certificados y es gente muy, muy capaz para poder armar los cursos. Pero lo que está claro, si queremos que sepan o manejen con mucha destreza herramientas de búsqueda, nos la pasamos, por ejemplo, quejándonos, no nos llegan los materiales de educación básica, están todos en la red. O sea, ya no podemos seguir quemando tantos arbolitos de este país. ¿Sí? Debemos plegarnos a que nos dé algún nivel de financiamiento Intel, por ejemplo, o Microsoft. Y hoy un chico por 50 pesos, 100 pesos al mes puede adquirir su computadorcita y dejamos de quemar árboles. Abre sus materiales ahí. Son programas que tienen para educación superior. Si se meten en la red, busquen programas para adquisición de equipo de cómputo en educación superior y les dan financiamiento. Ya no exigen que tengan, que dejen, no, ya se la están jugando. Me decían mis compañeros de Telmex que en realidad la gente que los deja colgada es muy poquita, que el grueso de los jóvenes lo va pagando y va saliendo del problema porque al ratitito quiere adquirir otra versión y otra versión. O sea, ellos son muy fans de la tecnología. Entonces, acostúmbrense un poco como están ustedes, a que el estudiante tenga su equipo y no usemos tantos materiales impresos. Utilización de fuentes digitales de información. ¿Eso qué supondría? Que sus escuelas tengan acceso a revistas, ¿sí? Que el ERIC esté disponible en cualquiera de sus bibliotecas y que ustedes lo usen, para que entonces puedan remitir al estudiante a que busque en las bases de datos la información que ustedes quieren, porque quieren al estudiante muy actualizado sobre las últimas discusiones en educación. La parte de criterios, aspectos éticos y legales asociados a la información digital. Yo sí soy muy purista, Yo les digo, y lo sostuve cuando dirigí una institución, nadie nos obliga a hacer Windows, nadie nos obliga a consumir obra que tiene derechos de autor. El capítulo de software libre, por ejemplo, los españoles provincialmente son software libre a manos llenas. Entonces, ustedes pueden desarrollar un capítulo de software libre, pero ninguna escuela normal debe tener software pirata. O sea, no le podemos mandar peor mensaje a la juventud que permitir que las fotocopias y el software pirata sea una cultura de la escuela, porque entonces no sé de qué ética estamos hablando. Se me diluye y se me queda en el etéreo. Sé que es un rollo ideológico fuerte de discusión, pero la tienen que pensar bien, porque es como el profesor que llega tarde. Si nosotros irrumpimos en la parte normativa hoy del país, después no le pidamos al joven que siga y respete las leyes de este país. ¿Sí? Entonces, se puede transitar con software libre, no tenemos por qué usar ningún software pirata. No estamos atados a Microsoft, no tenemos ningún convenio con Microsoft nosotros.
Entonces piénsenle bien, transiten hacia un lugar, hacia el otro, pero cuiden mucho todos los aspectos éticos en sus estudiantes y respétenlo escolarmente, si no es muy difícil. Entonces ese capítulo que lo ven, ya sé, como les dije, que ideológicamente significa una gran discusión, piénsenlo. Utilería de gestión de la web. Al final, cuando se van al asunto de la certificación, con 2 vueltas, ¿verdad, Ulises? Pasan más o menos las que ya vimos: herramientas, Microsoft, Web 2. Cuando llegan a la 4ª, ¿verdad?, presente usted un proyecto de incorporación de la tecnología a la parte didáctica, se nos va el alma al suelo, ¿sí? No van a empezar a la primera de cambios con un proyecto de intervención pedagógica, porque están en el primer semestre. Pero si ustedes no les van pidiendo que desarrollen proyectos, es un poco como decía Raúl hace un rato: porque los profesores del último semestre queremos pedirles que escriban bien, ¿no? Si se pasaron 8 semestres sin que nadie les pidiera que escribiera una línea y les revisara sus trabajos, es igualito. Si no empezamos desde ahí a pedirles primeros proyectos de tecnología, qué es lo que quieres colgar información, qué es lo que quieres poner un blog para discutir cómo estamos trabajando en la escuela. Si el chico no desarrolla un proyecto, después no pretendamos que entienda qué es proyectos y cómo se construyen proyectos. Entonces hay una forma de evaluación que está como muy hecha, no va a poder hacer nada si su formación no es práctica. Aquí como que no hay que preocuparse mucho de lo de las competencias, porque pues aquí es a fuerza, ¿no? Hay que sentarse enfrente de la máquina y saber hacer una búsqueda. Hay que sentarse enfrente de la máquina y saber escribir un texto. Digo, no hay vuelta. A pesar de ello, si me oyera estar Raúl, me diría: no es cierto. Si fuera a fuerza, pues entonces presentarían un buen PowerPoint, y no necesariamente lo presentan ni los eruditos. Entonces habrá que establecer categorías de qué es eso. Pero lo que sí les pedimos es que vayan creando una trayectoria de evidencias. Yo digo que una de las cosas que hicimos o que hemos venido haciendo, y volteo a Benito porque pues es un pilar en eso, digamos en los 4 años que hemos transitado juntos, es: uno no puede llegar y decirles las cosas como las tienen, están mal. Uno tiene que crear evidencias y ver la evolución de los sujetos, si no las cosas no cambian. Entonces, ¿qué hicimos? Sistemáticamente fue ir poniendo, con lo mismo que pretendemos hacer, exámenes diseñados donde uno se pueda ir viendo si crece o no crece. Entonces, si ustedes no arman un portafolio de evidencias, los cortes van a ser cortes cada vez de evaluación. Y lo cierto es que si a uno ahorita alguien me dice: a ver, Marcela, siéntate, y abre y resulta que la versión que tienen ahí en la máquina no es la que yo estoy usando regularmente, y digo no es porque a mí me brincaron de XP a la 2007, entonces no pasé por Altavista, muy probablemente me pidan hacer una función y no lo conteste. No quiere decir que en media semana o una semana no la logre después de estar jugando con mi computador, pero de momento no la voy a contestar porque no estoy familiarizado con la versión. En la tecnología eso es terrible, ¿sí? Entonces y cuando lleguen a certificarse van a tener que confrontar eso. Entonces hay que irles pasando por ese proceso para que se acostumbren y luego no resulte que no se nos certifican. Pero la parte muy importante es que ellos puedan llevar un portafolio donde puedan verse a sí mismos cómo van cambiando sus productos. O sea, que puedan ver cómo evoluciona un texto, cómo lo hacían en un inicio, cómo una búsqueda la hacen de manera mucho más sistematizada, cómo va evolucionando sus presentaciones. Entonces que el profesor y el joven que está estudiando aprenda a mirarse a sí mismo y ser crítico sobre lo que va aprendiendo. Eso solo se construye con 2 cosas: rúbricas, ¿sí?, y portafolios de evidencias, no hay más. La rúbrica porque orienta qué pretendo del sujeto. Yo le decía ayer
al doctor Cedillo que me gustaba mucho una rúbrica que había encontrado en la parte de matemáticas, porque como todos nos vamos a los problemas y todos hablamos de los problemas, pero después no sabemos cómo evaluar el problema. Entonces, bueno, las rúbricas hoy nos están ayudando mucho. Le decía, primero, desarrollo conceptual, existe claridad en los conceptos en el problema. Segundo, notación, porque la notación en matemáticas es muy importante. Se ve consistencia en la notación que utiliza el estudiante. Tercero, completez, están completos los pasos que va estableciendo para resolver el estudiante. Y el cuarto, explicación, o sea, es capaz de reconocer sus procesos y poderlos explicar de manera sencilla. Pero si yo no le doy eso, no voy a pretender que en el último semestre el joven sepa hacer esas cosas. Si yo tengo que construir la rúbrica, entregársela y pedirle que cada vez que elabore un proyecto pueda ver la rúbrica y verse a sí mismo si creció o no creció. Entonces tenemos que hacer, dicen los franceses, una especie de contrato didáctico, donde yo le digo, mira, queremos llegar juntos a que dentro de estos 4 capítulos o 5 o los que ustedes quieran crear, tú llegues al 5.º escenario. Si en el primer producto que tú produces te falta información, no lograste una presentación, no te preocupes, o sea, ahí lo tenemos. Enfócate a alguno de las áreas que no tienes bien desarrollada y logra la siguiente competencia, y tiene una manera de ver si lo está logrando. El otro asunto que no queda muy explícito ahí, que necesitamos cultivar mucho, especialmente entre nuestros profesores, es presentar sus propios procesos, ¿sí? Reflexionarlos y presentarlos. Si yo creo sistemas de rúbricas en la evaluación, lo que podemos es hacer cortes y entonces pedirle al sujeto que se presente, que analice su historia y la pueda compartir con los demás. Eso se vuelve algo muy importante dentro de la formación de un docente. Entonces, esas son las cosas que nos interesarían. El curso cae totalmente en la categoría de herramienta y el profesor que lo imparta debería buscar servirle a los otros cursos para que el joven no esté tan disociado. Entonces, ahora lo que yo le voy a pedir a Ulises, y después le voy a regalar el micrófono, porque la verdad es que el que talla el lápiz y al que me como a pedazos es a él y a sus compañeros, ellos son los que lo hacen. Le voy a pedir que hagamos varios ejemplos donde se pueda ver trabajando del lado de la materia de sujetos o del lado de panorama con Laura, que podemos hacer varios usos, por ejemplo, un problema donde busquemos información o la creación de un blog para discutir cuándo se genera el proceso de educación básica, para que el profesor trabaje las herramientas en torno a los cursos que están puestos en el primer semestre, ¿sí? Y paulatinamente lo que está caminando es hacia el proceso de certificación. Entonces, no lleva en este primer momento la mirada didáctica, es muy rápido, está llegando el estudiante, lleva la parte de herramienta para construir su proceso de formación como estudiante que es de educación superior. Está más sobre las competencias genéricas, pero nunca queremos perder la materia didáctica porque es lo propio nuestro. Entonces reflexiona más sobre sus otras asignaturas, no tanto sobre educación básica, sino sobre sus otras asignaturas. Le sirve al profesor de las otras asignaturas. Buenos días, maestros. Sí, el curso plantea retomar las demás asignaturas con el uso de las herramientas. Entonces, bueno, si se fijaron, son herramientas básicas de Office, de sistema operativo y de búsqueda en internet, pero que se tienen que articular con todas las demás asignaturas. Entonces, bueno, el contenido en sí va a ser el de las demás asignaturas, aplicando las herramientas que se van a ver en este curso. Lo que se pretende también es de que retos que encuentren en cuanto a no puedo hacer tal cosa, bueno, el curso en sí mismo lo irá solucionando.
Se ven cuestiones básicas, como comenta la maestra Marcela. Esto gradualmente los irá fortaleciendo para cuando llegue la certificación. La certificación ven estos mismos temas, tal vez en algunos semestres se tendrían que ver algunos puntos ya más específicos, que es lo que marca la certificación, pero en sí son los mismos temas, nada más dependiendo de la profundidad que se le vaya a dar. Pues no sé si haya alguna duda, comentarios. A las personas como yo que lo ignoramos y desconocemos, ¿a qué se refiere la certificación de la que hablaba la maestra Marcela y ahora usted? La certificación se está planteando, bueno, les comentó lo del HDT, que es un proyecto, un macroproyecto que involucra en este caso ahorita la certificación de docentes. También se está implementando en escuelas normales. Esta certificación tiene doble validez, una internacional y una nacional. Lo que se mide en esta certificación son cuestiones básicas de computación, estos temas que vimos, por ejemplo, conceptos básicos de computación, paquetería de Office, por llamarlo así, aunque puede ser otra paquetería que no sea de Microsoft, y le llaman viviendo en línea, pero realmente es navegación en Internet. Navegación, búsqueda, manipulación de lo que hay en la web. Certificarse esa certificación comprende estos temas, que si se fijan son los mismos que están manejando aquí. Esa certificación va dirigida a docentes y ahorita también se está haciendo, lo que comentaba la maestra, se hizo en algunas normales, como fue en Puebla, en Chihuahua, con los compañeros de Quintana Roo. Eso no sé si le responde a su cuestionamiento. Miren, ahorita nosotros ya pasamos con ese proceso de certificación. Yo les voy a presentar ahorita, yo trabajo ahorita con séptimo y octavo semestre, entonces les voy a presentar cómo trabajo yo con ellos con la tecnología, para que ustedes puedan ver cómo lo pueden utilizar. ¿Qué es lo que se pretende con esta asignatura? Que los demás docentes la utilicen también en sus asignaturas. Yo tengo, este es para este semestre, para este ciclo, que es el séptimo semestre. Yo creé un blog. A través de este blog, las alumnas van a ir haciendo comentarios sobre lo que vayan trabajando en el jardín de niños. Ahorita principalmente este blog tiene todo lo que se va a llevar en el taller, en el TGA, que es el curso básico. En ese blog yo les metí todo este material. Si se fijan, en esta parte de aquí arriba están como miembros mis asesoradas y las directoras de los jardines. Se pretende que también se integren a los miembros las educadoras, para que ellas también vayan dando un seguimiento y vayan viendo las observaciones que también las alumnas tienen en cuanto al trabajo docente en el jardín de niños. Además, en este blog yo les doy materiales, páginas donde ellas pueden acceder a información y les propongo algunos libros. En el Facebook se crea un grupo y ese grupo es privado. En ese grupo vamos a ir trabajando también las dudas de las muchachas. Como pueden ver, yo ahí les voy informando. Me voy a ir bajando. Aquí les voy informando. Ya se sube a la página tal, tienen que crear un correo en Gmail para ir intercambiando documentos y ellas me van respondiendo, ya tengo mi página, ya es. No necesitamos estar en la escuela. Ahora, esto es en el caso de séptimo y octavo semestre. Acá hay un ejemplo donde trabajé con alumnos de pensamiento matemático. Como podemos ver, aquí tengo en un primer momento un segundo foro virtual. En esta parte que se ve aquí, hay un segundo foro virtual que los alumnos llevaron a cabo. Si yo puedo aquí ver los comentarios, la instrucción era que ellos, a través de las lecturas que han hecho,
y se les da un indicador para que den sus respuestas. De esas respuestas, además, tendrán que hacer comentarios de 2 respuestas de sus compañeros. O sea, iban a analizar las lecturas, dar su comentario y aparte decir estoy de acuerdo o estoy en contra con tal compañero, pero decirme por qué estoy de acuerdo y por qué estoy en contra. Entonces es muy importante que nosotros seamos los primeros en darle este uso a la tecnología. Nos pone de cara a que hay que abrir la oferta para las escuelas, ¿sí? Yo les digo, y la mayor riqueza que tenemos es que hay hoy por lo menos unos 15, no son más, como 30 compañeros de normales que ya están metidos en esto y que están capacitando en básica. Entonces están con un pie muy puesto en básica. Pues en el momento en que quieran, nos acercamos a la entidad. Mi preocupación son los docentes de la escuela, porque si no, no van a tener un capital para trabajar. En general, los compañeros que forman parte del grupo nacional han viajado por todo el país, se conocen todo el país, porque ellos mismos se mueven para apoyar a básica. Entonces hay como muchísima disposición y facilidad de que pensemos que un par de ellos se instale una semana en alguna de sus instituciones, como para trabajar de lleno. Ay Dios, volteo y veo a Yucatán, no escribí la lista. Ahí tenemos también 2 excelentes compañeros en la normal superior que nos han acompañado todo el proceso de formación, fueron de los primeros grupos que se formaron, ¿sí? Por eso les digo, no escribí la lista. Cada vez que volteo y digo uno más, pues uno más. Sí, debe haber como 1/3 de las normales que se incorporaron al proceso. Hemos hecho un gran trabajo para básica, no lo hemos hecho para las propias normales. Lo hicimos de cara y lo entregamos a básica. Bueno, es importantísimo porque hoy son un vínculo para tejer un proyecto muy adecuado que sea pertinente hacia básica. Entonces, el cursito está ahí, la maestra les dio un ejemplo, podemos subir 10 ejemplos para que lo observen. Lo importante, insisto, no es tener el profesor, sino crear la cultura tecnológica al interior de la escuela. El profesor va a existir, y más en un curso que es de herramientas, no vayan a buscar a un ingeniero, porque en general no funciona. Se va a quedar mucho y recrear mucho en la parte de software, pero cualquier compañero de ciencias sociales con aptitud hacia la parte de informáticas hace un buen curso. Así muy rápidamente yo quisiera compartirles una experiencia un poquito diferente, en el sentido de que esta experiencia es a partir de ella como docente que hace el diseño. Yo lo trabajo con 2 de los cursos de adquisición y desenvolvimiento del lenguaje, no tiene realmente que ver con una asignatura concreta de las TICs, pero yo lo utilizo, recordemos que es 1 y 2, y ellas saben al inicio, cuando hago la presentación del segundo semestre, más bien de tercer semestre, que sería la segunda parte de adquisición, se les informa que van a diseñar al final, ya sea se les deja elección una página web o un blog que se forma con ellas mismas, y se van a incluir todas las actividades más relevantes en función a contenido y que nos permitan ir cubriendo cada uno de los bloques, y ellas son las que van integrando, y al final del semestre tenemos ya conformado una página o un blog con trabajos muy significativos. Hay actividades hasta de digamos, podríamos decirlo distractoras, pero siempre con un sentido educativo. Hay crucigramas, sopas de letras, se trabajan, ellas van subiendo todos sus productos, pero dándole ese sentido formativo, y terminamos con un proceso de contenido muy interesante, y al final se les hace un tipo de invitación que se distribuye con todas las alumnas y los maestros de la normal para que ellos también puedan acceder a eso. Esto lo hago con adquisición y desenvolvimiento del lenguaje y taller de diseño 1 y 2 también, y es una compilación de los 2 semestres, no es nada más el semestre que se esté abordando, sino que ahí tienen que subir. Lo que sí trabajo mucho es el trabajo de equipo.
Esto no se hace tanto de manera individual, sino que se realizan o se separan por equipos para que pues tengamos un mayor control o un mejor control en función a eso. En tecnología, porque hay una cosa que se llama trabajo colaborativo y es todo un reto, porque en general el trabajo colaborativo en tecnología surge por cubrir distancias. Al final, como yo les digo, la tecnología tiene dos orígenes, ¿no? Son las guerras, todas son científicas, pero son la producción de conocimiento científico o para producir mayor riqueza o para el asunto de las guerras. Ahí son los grandes despegues de la tecnología, y la médica también. Yo diría que son como los grandes motores de la tecnología, algunos muy nobles y otros muy perversos. Pero lo que es cierto es que surge por la necesidad de compartir información en a grandes distancias o en posiciones geográficas distintas, y entonces surge en términos de trabajo colaborativo. De ahí viene todo el rollo de las herramientas de Web 2. Entonces, aprender a usar un wiki. Si se fijan, hablamos mucho de blogs, de Facebook, cuando hablamos de colaboración para el desarrollo de un objeto, que eso sería más un wiki, ahí se nos atora mucho el carro, ¿eh? Nos cuesta muchísimo, por ejemplo, trabajo construir un texto de manera colaborativa. Bueno, esa es un sine qua non para poderte colgar en este mundo de globalización de nuevas oportunidades de trabajo, de salida, de mirada, ¿no? Pues si uno analiza las herramientas tecnológicas, podría dentro de nuestro ámbito educativo ir creando esas habilidades, que no es trabajo en grupo, esa es otra cosa. Esto se llama trabajo colaborativo. ¿Y esto qué quiere decir? Yo tengo un objeto y hay una serie de sujetos que los construimos conjuntamente. ¿Sí? Entonces ese, por ejemplo, en materia tecnológica es un capítulo muy importante. Vamos. Yo quiero compartir, maestra, doctora, una experiencia, creo que algunos ya lo han de haber escuchado porque muchos nos conocemos. En nuestra escuela tenemos 5 años que una materia que se llama desarrollo infantil se está dando por medio de en línea. 1 hora presencial, porque tampoco las podemos soltar mucho, y la otra hora en línea. Entonces la maestra encargada de ese curso, esa asignatura, sube todos los materiales, abre foros, etcétera, manda exámenes, califica por medio de ese. Entonces esa es una experiencia muy buena, pero desgraciadamente no la hemos no hemos hecho que los demás maestros también le entren a esto, y me parece que es una forma, como es en primer año, la alumna desde primero se va desarrollando muy bien en las TICs, porque se enseñan a utilizar, y aquí no hay con que se me olvidó la tarea, no la subiste, no tienes calificación, etcétera. O sea, se me perdió la tarea, etcétera. Y aquí hemos tratado de que el laboratorio de informática esté bastante bien equipado, porque muchas alumnas, o alumnas en este caso, no tienen la herramienta, o sea, no tienen la computadora. Ahorita ya, como dices, Marcela, todo el mundo traía su lab, pero hace 5 años no. Entonces, nosotros ha sido una experiencia muy buena que siempre que hay oportunidad la expresamos, porque nos da muy buenos resultados. Yo me comprometo, ¿verdad, Ulises, que yo me puedo comprometer? Sí, yo me comprometo a que en el transcurso de la próxima semana retomamos de los ejemplos que ya hay, nada más para que la gente pueda acceder. Nos mandan la liga y la gente lo puede ver de lo que ya hay, y algunas recomendaciones que haríamos sobre el uso en las escuelas. Y la otra es la oferta abierta, sincera, y sé que lo pueden buscar en otras partes, que es con el grupo de compañeros que han estado trabajando hacia educación básica, poder tener un acercamiento al Estado mucho más estructurado,
identificar dónde está básica y algunos desarrollos que se podrían hacer. Entonces podremos sacar la asignatura para que cumpla su cometido en el programa de estudios. Mi invitación es más amplia. Mi invitación es crear una verdadera cultura de esto en nuestras escuelas y desarrollar el trabajo colaborativo en serio, porque somos instituciones muy pequeñas. Entonces, si no creamos redes de colaboración, difícilmente podremos tener una fuerza de desarrollo conceptual que nos permita estar presentes en el sistema educativo. Entonces, mi ideal sería, estamos dando los primeros pasos para crear redes de colaboración donde podamos tener, yo siempre les decía que hay instituciones que somos chiquitas, entonces luego si uno le pone el logo a todo ya no caben, ¿sí? Que pues uno no puede poner 10 logos y luego nos vamos mucho por el local. Si nos vamos por el grandote, que es lo que los identifica como escuelas normales, el grandote, y todos construimos para fortalecer y engrandecer la profesión, en muy poco tiempo van a tener otra imagen de nosotros en el país. Si nos quitamos un poco de la parte egoísta que todos tenemos y podemos ir hacia allá construyendo en torno a la profesión, que en el grueso de ustedes, sé que no todos, pero que en el grueso de ustedes es profesión de origen. Entonces podemos crear redes de colaboración y empezar a tener, digamos, un desarrollo profesional que permita que los primeros en hablar en la próxima ocasión que se tenga que discutir los asuntos de educación básica son quienes forman a los profesores de educación básica en este país. La herramienta es muy potente en esto. Si no la convertimos en una herramienta cotidiana y en un aspecto cultural de la escuela, le perdemos el miedo a que la gente hable, que se suelte un poco más y también que la gente que habla tenga conciencia de que un mal uso de la herramienta la puede sacar y que entonces la use correctamente. Si empezamos a generar redes que crean mucho ruido, entonces en 2 patadas nos van a sacar. Y siempre les digo que en 1989, cuando quise entender que eran en aquel entonces lo que había eran como grandes redes institucionales y uno se inscribía en ella y internacionalmente participaba. Entonces cuando yo quise llegar a México y entender cómo era, me inscribí en una norteamericana, una europea y una latinoamericana. Después de GESCA sacó la mexicana, pero en aquel entonces no teníamos ninguna en México que hablara de educación, ¿sí? Y de educación básica. Les digo que mis colegas norteamericanos son súper prácticos, entonces la red era, pero una cosa preciosa de organización, donde el profesor de primaria salía con el problema más sofisticado que se puedan imaginar, lo hacía público. Había un compromiso de que si el problema era muy complicado, él creara un subtema paralelo, acopiaba toda la información, lo dejaba disponible para que cualquiera lo pudiera leer y nada más hacía partícipe en la red de la solución de la información para que todos tuviéramos derecho, como habíamos conocido el problema, conociéramos la solución. Pero eran impactantes. El niño con la cosa más chistosa, atípica, en el contexto más extraño, pero así por toneladas se organizaban mis amigos los gringos y jamás se congestionaba la red, era una maravilla. Los europeos, era como una delicia estar ahí discutiendo a Vygotsky, y estamos en los inicios del aprendizaje situado con Leib y todas estas cosas, siempre acá en el debate académico, muy pesado, muy denso, siempre discutiendo. Y les cuento, la latinoamericana se desarmó 3 veces porque eran unos chismes, y entonces un grupo golpeaba al otro y el otro al otro. 3 veces tuvo que cambiar de director la red latinoamericana y le da una depresión. Yo lo digo aquí porque estamos en familia, pero no lo digo más afuera, porque a la profesión hay que cuidarla, hay que hacerla crecer, hay que hacerla vigorosa. Acabé saliéndome, me deprimía a ver
que siempre estaban en el debate por algo que no entiendo qué significa presidir una red, ¿no? O sea, se me escapa de las manos qué poder puede significar eso, pero en esta búsqueda del espacio y del poder que de veras no la entiendo, no la comprendo, se me sale de las manos. Ahí debatiéndose y tirándose una y otra vez, claro, sin capacidad de evolución, porque eso es lo que acaba pasando, no hay derrotero, no hay mirada, una pragmática como la de los gringos, otra intelectual como la de los europeos. La nuestra no es clara, o sea, es un grupito que se fracciona y que se golpea una y otra vez. Yo creo, porque los he visto durante 4 años, que aquí se puede hacer unas cosas riquísimas, porque he visto crecer transversalmente a las escuelas normales, he visto la gran capacidad que tienen de entregarse, entonces hay que darle sistematicidad. Entonces, con el primer grupo hay que organizarse, cada grupo temáticamente debe organizarse para mostrar su riqueza. Digo que cada vez que veo a Enrique digo, juro que la semana que entra abrimos la educación especial, porque en el capítulo de equidad es súper importante la tecnología. Es decir, los estándares europeos para la información, por ejemplo, para ciegos, pues son 2010, ¿no? Nosotros ni siquiera lo hemos discutido. Ni siquiera hemos visto que todas nuestras páginas tengan un espacio hablado para que cuando uno pase el ratón, si uno es ciego, tenga acceso a cualquier información, ¿no? Eso aquí ni se piensa, ¿no? Ellos se lo pusieron en el 94 para lograrlo en todos los webs en el 2010, ¿no? Pero no, otra vez, lo que sí vuelvo a creer es que si aquí los profesores lo hicieran, el estándar entra porque permean a la sociedad de manera tan importante que si nosotros lográramos los criterios de inclusión desde educación básica, si los lográramos desarrollar, entender, comprender, ¿qué le tenemos que dar al profesor de preescolar? ¿Qué al de primaria? Para que esas cosas de inclusión sean reales, la sociedad mexicana cambia. ¿Sí? El niño educado para ser limpio acaba cambiando una casa, ¿no? El niño educado para ser ecológico acaba cambiando una casa, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es el potencial, claro, asociado con las cuestiones de los padres de familia y eso no, pero un niño que pasa 6 años en una escuela que tiene criterios ecológicos, que tiene criterios de inclusión, es un joven que no se va a despegar de ahí jamás en su vida. ¿Por qué dije 6 años? Porque no tenemos continuidad con la secundaria. Entonces, iniciarlo bien en el preescolar y garantizar que la primaria le da como los ejes centrales del cambio del país como constitutivos de su vida. Pero eso lo tenemos que primero que ver en todas las escuelas normales del país. Entonces, la apropiación de la tecnología, la apropiación de los principios y va para adelante. Pero como principios, o sea, no como materias. Como materias vamos a discutir las partes teóricas, vamos a hacer partes prácticas, pero la cultura de la escuela, esa es como la que es muy importante. Yo me apasiono porque nada más sé 2 cosas, tecnología y matemáticas, pero cuando oía hace un rato a Laura, porque bueno, desde el lado de política educativa me toca mucho ver toda esta parte de modelo, y ya me había tocado discutirlo en otro momento, ahora me ha tocado mucho porque Normales, como está en el ámbito de la política educativa, tiene que verse siempre desde esa perspectiva. Y luego porque el otro reto fue estudiar mucho el normalismo, para que no me lo vinieran a contar y chueco, ¿no? Entonces fue estudiar muchísimo. Entonces cuando uno lo estudia y ve la riqueza de este país, en particular la riqueza de las instituciones de las que vienen, es que un chico que egresara de Normales tendría que poder hablar como con mucha capacidad de lo que históricamente ha significado en ciertos momentos, pero significado, no fechas, no construcción de país, que es como todavía hoy se vive por el tercero constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir construcción de identidad? ¿Qué quiere decir construcción de país? ¿Sí? ¿Por qué momentos o cortes históricos pasan?
cómo se refleja re bien en las construcciones de sus escuelas, cómo se refleja muy bien en la construcción de política educativa. Bueno, es una delicia, ¿no? Uno lo puede leer, comérselo a pedazos, ¿no? O sea, leer un discurso de Vasconcelos, bueno, es una delicia, ¿no? De leer cuando discute por qué la normal debe o no permanecer al lado de la universidad, o sea, que le entrega a cada uno. Después podemos discutir si se concretó o no, pero leerlo, o leer un discurso de Lauro Aguirre cuando establece la discusión sobre los elementos que tendría que tener la pedagogía, y bueno, sus chicos tendrían que leer esas cosas, porque entonces tienen grandes imágenes en las que pensar como educadores, ¿no? O sea, son los grandes retos, los grandes lugares a los que pueden llegar. Hoy la tecnología, por ejemplo, también es un instrumento para eso. Ninguno de nosotros en nuestras escuelas pequeñas podemos tener las bibliotecas que nos gustaría tener, ¿sí? Pero con esta cosa acceden a cualquiera de esas herramientas. Entonces, poderla usar de esa manera. A mí me apasiona, me parece que es un instrumento de empoderamiento muy fuerte, pero hay que entregarlo a las comunidades y a los sujetos para su uso. Si la vuelven clase, no se desgasten, por favor, los chicos ya saben mucho. Si la convierten en una clase rutinaria, qué espanto. Tienen que hacer que el joven produzca. La maestra les enseñó una cosa, la maestra les enseñó otra cosa allá, a lo mejor crean un blog para discutir qué están sintiendo como estudiantes en primer ingreso, cómo se pueden leer de uno a otro, ¿no? Hay como 1000 herramientas muy dinámicas que los capturen ahí. Como les dije, como usuario o de esta materia que mencionaba el doctor Eduardo Mercado, o de esta materia que mencionaba la doctora Laura Mercado, son las construcciones de sus identidades. Entonces, que las puedan discutir públicamente y que el compañero que habla del lenguaje en diferentes contextos se meta y vea qué tan rico es ese lenguaje, dónde lo tenemos que aportar, qué tenemos que hacer, es como fundamental. Gracias, que regresen, que descansen mucho.